Entre las sombras de las noches interminables de San Petersburgo, un joven, atrapado en su propia soledad, deambula por las calles, buscando consuelo en la quietud de la ciudad. En uno de esos paseos nocturnos, conoce a Nastenka, una joven cuya vida está marcada por la espera de un amor incierto. Mientras el narrador, inmerso en sueños y fantasías, intenta escapar del vacío de su existencia, Nastenka aguarda con ansias el regreso de su amante, ausente durante un año. A lo largo de 4 noches, ambos construyen un delicado vínculo, pero el destino, implacable y caprichoso, no tarda en imponerse, conduciendo al narrador a un desenlace inevitable que lo enfrenta nuevamente con su soledad. El protagonista de Noches Blancas es una figura compleja y cautivadora, atrapada entre el anhelo y la realidad. Noche tras noche, se encuentra con Nastenka, sabiendo que su afecto no puede ir más allá de una amistad devota. A pesar de las advertencias de la joven, él sigue regresando, movido por una esperanza silenciosa de que ella algún día compartirá sus sentimientos. Pero, ¿qué lo impulsa a continuar? La respuesta parece residir en algo más profundo que el simple amor. Es su fascinación por la narrativa misma, por la historia que construyen juntos, incluso si el final ya parece estar escrito. Los seres humanos somos animales narradores. Estamos constantemente en busca de historias en las que podamos encajarnos. Tal vez nos imaginamos como un gran héroe romántico al comienzo de una relación, o como un gran erudito buscando sabiduría antigua entre las páginas de libros de filosofía. Siempre me sorprende el hecho de que las personas exitosas tienden a contar su ascenso a la grandeza como la conclusión inevitable de una narrativa grandiosa sobre su vida, en lugar de reconocer que el éxito suele ser una mezcla de mucha práctica, algunos golpes de suerte y algunas ventajas. Las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre el mundo pueden ser maravillosas, enriqueciendo nuestras vidas, pero también pueden traernos miseria. Pueden atraparnos en patrones de comportamiento que nos arrastran más profundamente hacia la desesperación, y nos dan promesas vacías de que nuestras acciones seguramente darán frutos, incluso cuando la mejor decisión podría ser empacar y comenzar otra búsqueda que podamos romantizar. Nada refleja mejor la tendencia humana de construir historias sobre nosotros mismos que el comportamiento del narrador en Noches Blancas. Atrapado en un patrón autoimpuesto, finge no tener intenciones románticas hacia Nastenka, aunque en su interior ya ha trazado una narrativa sobre cómo espera que se desarrolle su relación. Él parece pensar que eventualmente ella abrirá los ojos y se dará cuenta de que su amante nunca regresará, y que nunca fue el indicado para ella de todas maneras. En su mente, él es el protagonista inesperado de una novela romántica, y solo tiene que esperar las últimas páginas del libro, cuando Nastenka saltará a sus brazos, lo cubrirá de besos y se escapará con él hacia el atardecer. Lo curioso es que esto casi sucede. Nastenka, al perder la esperanza en el regreso de su amante, está a punto de aceptar al narrador y escapar con él. Sin embargo, la historia da un giro inesperado. Su amante vuelve, y en lugar de tener un momento de revelación donde se da cuenta de que ha estado persiguiendo al hombre equivocado, Nastenka corre hacia el hombre que realmente ama, dejando al narrador solo, una vez más. No es sorprendente que ella termine con él al final, pero toma por sorpresa al narrador y al lector, porque no es así como se supone que debe terminar una historia de amor. Si esto fuera una novela romántica clásica, Nastenka se daría cuenta de su error, y nuestro héroe tendría la razón. Se demostraría ante todos que el amor puede conquistar cualquier cosa, y que nuestras aspiraciones y esperanzas en esta emoción se harán realidad si solo esperamos y tenemos fe en ellas. Pero por supuesto, nada de esto sucede en la vida real. El universo no nos ha prometido que la persona por la que suspiramos nos amará de vuelta. La narrativa romántica, como muchas otras narrativas, no refleja la realidad, y Dostoyevsky lo demuestra excepcionalmente bien en este breve libro. Noches Blancas a veces se describe como una novela romántica estándar, pero tengo una interpretación muy diferente. Me parece una parodia fantástica de tantas de nuestras narrativas románticas, tanto las de la ficción como las que construimos en nuestras propias mentes. El héroe no se queda con la chica a pesar de todas sus buenas acciones, y esto no es porque Nastenka sea caprichosa o cruel, sino simplemente porque ella ama a otra persona. Esta conclusión puede tener un efecto devastador en el narrador, pero es un problema de su propia creación. Y aquí es donde encontramos la segunda gran crítica a la narrativa humana dentro del libro: el peligro de las expectativas elevadas. Uno de los aspectos que más me atrae de la filosofía budista es su enfoque sobre el apego. Las personas suelen aferrarse a objetos, relaciones, trabajos o identidades,
pero algo que frecuentemente pasamos por alto es nuestro apego a las visiones del futuro. Nos aferramos a nuestras expectativas, y cuando éstas no se cumplen, el golpe puede ser profundamente doloroso. Lo que quiero señalar es que resulta completamente natural tener expectativas en la vida. No todos podemos vivir como monjes, alejados del mundo y sin una idea de cómo debería ser la realidad. Sin embargo, Noches Blancas nos muestra cómo nuestras expectativas pueden volverse en nuestra contra si no las mantenemos bajo control. A lo largo de la novela, tanto el narrador como Nastenka sufren, no porque alguien los haya lastimado directamente, sino porque la vida no se ajusta a lo que esperaban. Nastenka se angustia profundamente noche tras noche por la ausencia de su amante, a pesar de que aún existe una posibilidad real de que regrese. Su malestar proviene del hecho de que él no ha cumplido con su expectativa de aparecer esa noche en particular. Había depositado grandes esperanzas y éstas se desvanecieron. Sin embargo, el verdadero peligro de las expectativas desmedidas se refleja con mayor claridad en el narrador. Nastenka deja muy claro a lo largo de la novela que valora profundamente la amistad que ha comenzado a forjar con el protagonista, pero no tiene intenciones románticas en su relación. Lo toma tan en serio que es una de las primeras cosas que le comunica, y a lo largo de la historia, le recuerda constantemente que no hay lugar para el romance entre ellos. A pesar de esto, las expectativas del narrador se salen de control. No obstante, esto no es una condena hacia él, todos tenemos la tendencia a hacer esto algunas veces. Conozco muchos amigos cuyas cabezas se llenan involuntariamente con imágenes de un futuro imaginado después de solo unas pocas citas con alguien. Hasta cierto punto, esto es un ejercicio inofensivo de la imaginación, pero el problema surge cuando la persona romántica se apega a su visión imaginada del futuro y es renuente a dejarla ir, sin importar la evidencia que indique lo contrario. El narrador parece ser consciente, en el fondo, de que Nastenka no lo ama de la misma forma en que él la ama. Cada vez que ella menciona a su amante, él siente un dolor profundo en su corazón, pero aún así, sigue esperando que los sentimientos de ella cambien. Estas expectativas hacen que cada vez que Nastenka lo rechaza de manera sutil, sin querer, una nueva herida se abra en su corazón. El filósofo estoico Epicteto solía afirmar que incluso en nuestras relaciones más cercanas, debemos recordar que la otra persona no está bajo nuestro control. Puede enfermarse, cansarse de nosotros, morir o decidir estar con alguien más. Podríamos sostener que el narrador tenía el potencial de establecer una hermosa conexión platónica con Nastenka, y que su amistad podría haber sido una de las bases de su felicidad. Sin embargo, él estaba atado a una visión específica de cómo deberían desarrollarse las cosas, lo que lo llevó a la devastación cuando la realidad fue diferente. Creo que aquí hay una lección valiosa para todos, aunque pueda no ser tan emocionante como muchas teorías filosóficas, el simple acto de gestionar nuestras expectativas puede tener un impacto positivo y significativo en nuestra felicidad a largo plazo. Sin embargo, hay un tema central en el libro de Dostoyevsky que aún no hemos explorado. Este tema no solo es la fuerza impulsora de la vida del narrador, sino también la causa principal de gran parte de su sufrimiento. Recuerdo que cuando era un adolescente bastante triste y desanimado, tuve un sueño en el que conocía a alguien, y después de una corta amistad, estábamos juntos. En el sueño, tenía recuerdos vívidos de haber pasado años con esa persona, mientras el tiempo se doblaba alrededor de estos vagabundos nocturnos. Recuerdo sentirme increíblemente decepcionado al despertar por la mañana siendo el mismo joven solitario y algo extraño de 15 años que se había acostado la noche anterior. Durante al menos una semana, cada noche esperaba volver a esa vida de ensueño y escapar de la realidad de la que tan poco agradecido estaba. Afortunadamente, pronto sacudí ese estado de ánimo un tanto extraño, pero el protagonista de Noches Blancas vivió esencialmente toda su vida de esta manera, y como resultado, quedó destrozado. El narrador se refiere a sí mismo como un soñador. Cuenta cómo pasa gran parte de su tiempo libre no interactuando con el mundo real, sino escapando a uno imaginario. Crea historias para sí mismo sobre las vidas de las personas que lo rodean, e imagina que en realidad son reales. Explora las calles de San Petersburgo, pero la verdadera ciudad se pierde bajo la niebla de sus sueños despiertos. Sueña con el romance, con la aventura, con la belleza y con la conexión humana. Pero sobre todo, sueña con historias en las que él mismo es el protagonista. En sus fantasías, el mundo gira a su alrededor y él es el personaje principal de la vida misma. Encuentra este universo alternativo, donde él se convierte en el centro del significado, mucho más atractivo que la sombría realidad que enfrenta, donde es un joven común que aún no ha alcanzado grandes logros en la vida,
Habla de un día terrible en el que teme que todo se derrumbe, cuando su fantasía finalmente se rompa. Estará acostado en su cama cuando todas sus aventuras imaginadas se desvanezcan de repente, y se verá confrontado con la cruda y dura realidad de su vida. Se dará cuenta de que es solo una persona igual que cualquier otra, y tan intoxicado ha quedado por su propia importancia imaginada que se sentirá abatido, desesperado por escapar nuevamente a su imaginación, pero incapaz de sumergirse por completo. De nuevo, él vive con el miedo de que llegue ese día, y al mismo tiempo acepta que es inevitable. Se ha vuelto adicto a su propia imaginación, y poco a poco, esta le está robando la vida. Después de todo, ¿por qué involucrarse con el mundo real cuando las fantasías son mucho más atractivas? El narrador me recuerda a un tipo de persona del que habla Kierkegaard en su obra clásica sobre la desesperación, la enfermedad mortal. Kierkegaard habla de cómo las personas pueden cegarse ante su propia miseria refugiándose en un mundo imaginario. Fantasean con todas las maneras en que su vida puede desarrollarse, con todos los caminos que podrían tomar, hasta que un día la ilusión ya no puede sostenerse más, y su desesperación los embiste con más fuerza por haber sido ignorada durante tanto tiempo. Pero me gustaría agregar algo de matiz a esta interpretación, porque aunque el protagonista de Noches Blancas es un gran ejemplo de esta crítica a la imaginación, la misma existencia del libro ofrece un contrapunto. Una de las razones por las que me gusta esta obra es por esta constante tensión filosófica. Por un lado, la historia recalca el mensaje de que debemos tener cuidado con habitar demasiado tiempo en nuestras imaginaciones, pero por otro, la mera existencia de las obras de Dostoyevski nos recuerda el gran poder de la narrativa para comunicar pensamientos de una manera rica y significativa. Pero mi conclusión principal es esta: la imaginación es una herramienta poderosa. Es lo suficientemente poderosa como para dar voz a algunas de las más grandes filosofías del mundo, pero al mismo tiempo, es tan fuerte que puede empezar a seducirnos, puede capturarnos en su red y susurrarnos promesas al oído que la realidad nunca podrá cumplir. Así que mientras que fantasear puede ser uno de los grandes placeres de la vida, no es un sustituto para una involucración activa y profunda con el mundo real. Pero ahora quiero volver al punto del soñador, desesperadamente deseando ser el héroe de su propia historia, y descubrir lo que creo que es la causa de gran parte del sufrimiento en este clásico. Recuerdo que mi primo, que nombraré Julián, estuvo en una relación terrible durante mucho tiempo. A pesar de su desesperada infelicidad, persistió en ella, consciente de que debía salir para recuperar su paz mental. Durante una de nuestras conversaciones, le pregunté por qué seguía con su pareja, y su respuesta se quedó grabada en mi mente. Dijo: me gusta lo que estar con alguien como ella dice sobre mí, y es que me hace sentir atractivo, aunque sea miserable. Me impactó escuchar esto, porque aunque la relación lo sumía en una profunda infelicidad, estaba dispuesto a soportar todo por lo que esa relación representaba para su autoimagen. Era un escudo contra uno de sus miedos más profundos, el temor a no ser atractivo. Temía que si dejaba la relación y no encontraba a otra persona, sus peores inseguridades sobre sí mismo se confirmarían. La mayoría de nosotros somos propensos a este tipo de comportamiento. Nos sometemos a modos de actuar que no nos ayudan o que son autodestructivos, porque intentamos proteger algún aspecto de nuestro ego. Y esta tendencia humana se manifiesta muy claramente en los personajes de Noches Blancas. El narrador está desesperadamente solo, y confiesa que teme no encontrar nunca una verdadera conexión humana. Es en parte esto lo que lo lleva a mediar todas sus experiencias a través de la narrativa y la imaginación. Esto lo protege de su terror ante la posibilidad de ser rechazado, pero al mismo tiempo lo atrapa en su propia burbuja aislada. Está demasiado apegado a sus propias ideas narrativas como para permitir que alguien más entre verdaderamente en su vida. La ironía es que esto acaba haciendo que su rechazo eventual por parte de Nastenka sea aún más doloroso. El narrador se percibe continuamente como el salvador en sus conversaciones con ella, asumiendo el papel de su caballero blanco, ya que él necesita que su valentía sea reconocida para alimentar su ego. No es solo el deseo de amor o compañía lo que impulsa al narrador a querer que Nastenka esté con él, sino que también necesita su afecto para validar su propia concepción de sí mismo. Su autoestima está ligada a ser el príncipe encantador de Nastenka, y esto significa que cuando ella lo rechaza, no solo se ve afectado en sus esperanzas de construir una vida junto a ella, sino que también recibe un duro golpe en su sentido de identidad. Nastenka no es en absoluto inmune a este uso del amor como medio para reforzar su ego. Cuando piensa que su amante no va a aparecer, se lanza a los brazos del narrador,
y él interpreta esto como su manera de rescatar su autoimagen. Durante un año, se ha definido fundamentalmente como una persona que es amada por este apuesto vagabundo, y cuando esa autoimagen se ve amenazada, necesita sentirse amada nuevamente para evitar que su autoestima se disuelva por completo. No la interpreto como si albergara un genuino afecto romántico por el narrador, sino más bien como si lo utilizara involuntariamente como un soporte sobre el cual descansar su identidad. En ese momento, él la está utilizando tanto como ella lo utiliza a él. Una de mis observaciones favoritas de Sartre es su afirmación de que no podemos formar nuestras identidades en aislamiento, sino que éstas deben ser validadas por los demás para que podamos creer en ellas plenamente. Pero si nos enfocamos demasiado en nuestros propios problemas e identidades, corremos el riesgo real de predisponernos a la miseria. Si estamos constantemente preocupados por nuestra propia autoimagen, es muy fácil vivir nuestras vidas completamente en nuestra cabeza. Esto puede darnos una visión inflada de nuestra propia importancia. Al principio, esto puede parecer algo bueno, pero conlleva una enorme presión. Nos coloca bajo un duro foco de atención en el centro del universo, y es probable que prefiramos estar en cualquier otro lugar. Por eso, creo que es importante recordar algunas veces que somos solo una pequeña parte de una red de personas, todas las cuales tienen pensamientos y sentimientos tan significativos como los nuestros. Esto puede no ser tan narrativamente satisfactorio como el hábito de imaginarnos como el protagonista de la realidad misma, pero a la larga, es probable que nos haga más felices. Y hay una lección final que podemos extraer de esta temprana historia de amor, y es el exceso de enfoque en el amor romántico. El amor es un gran tema en las novelas de Dostoyevsky, tal es su peso, que es lo que redime a Raskolnikov en Crimen y Castigo. Pero en Noches Blancas obtenemos una visión matizada sobre la obsesión que nuestra cultura tiene con el amor romántico. Al final de la novela, el narrador queda solo y tiene una visión oscura del futuro. Han pasado 15 años desde los eventos de la novela, y él sigue estancado en el mismo lugar, decayendo y sin conectarse con la realidad. Él pasa su tiempo pensando en Nastenka y deseándole un futuro brillante. El recuerdo de su tiempo juntos es lo único que mantiene en su vida una apariencia de significado. Él se pregunta en voz alta si el tiempo con ella valió la pena, diciendo, «Dios mío, ¿acaso un momento entero de felicidad es demasiado poco para toda la vida de un hombre?» Esta es la última línea del libro, y su pregunta nunca recibe respuesta. Pero considero que el solo hecho de mencionarla ya representa una crítica a la concepción del amor que tiene el narrador. El protagonista imagina que esta pequeña gota de afecto romántico será el único evento en torno al cual girará el resto de su vida. Su concepción del amor lo paraliza, impidiéndole avanzar o enamorarse de nuevo. Su visión del futuro se fundamenta en una noción particular de este sentimiento, que lo coloca en el centro del universo, eclipsando todos los demás aspectos de la existencia. Sin embargo, en su obsesión por el romance, no reconoce las diversas formas de afecto que podrían darle verdadero significado a su vida. Los antiguos griegos concebían el amor como ágape, un tipo de afecto desinteresado y semi-espiritual, como el que un padre podría ofrecer a un hijo, o el que Dostoyevsky creería que Cristo sentía por toda la humanidad. En su búsqueda de la gran historia romántica que completaría su existencia, el narrador ignora todas las demás formas que puede adoptar el afecto. Aristóteles afirmó que gran parte del amor reside en el acto de amar. Es el amante quien puede encontrar mayor significado si aprende a amar de la manera adecuada. Si el narrador lograra abrazar este tipo de amor más desinteresado y abierto, quizás podría descubrir un propósito en su vida sin depender de una pareja romántica. Tal vez podría haber aprendido a disfrutar del proceso de amar en lugar de anhelar, sin cesar, el amor de los demás. Este es ciertamente un objetivo elevado. Muchos de nosotros tenemos el deseo perfectamente natural de ser amados de manera romántica, pero es importante recordar que este no es el único tipo de amor, y definitivamente, no es el único que puede dar significado y plenitud a nuestras vidas. Si el narrador supiera esto, quizás miraría hacia su futuro no con desesperación, sino con esperanza. A través de sus encuentros con Nastenka, ha aprendido a amar, y ahora podría ofrecer ese amor al mundo en una gran variedad de formas, en lugar de pudrirse en su lúgubre apartamento de San Petersburgo. Pero me apresuro a agregar que esto es solo lo que he sacado del libro, y te animo a leerlo por ti mismo para obtener tus propias percepciones. Sin más, y para terminar, Fyodor Dostoyevsky expresó lo siguiente: cada uno de nosotros es completamente culpable de todo lo que no ha hecho.